The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Imagina escuchar una sola frase capaz de derrocar imperios, desafiar a reyes y cambiar para siempre el curso de la historia bíblica. Sacudiré los cielos y la tierra, y te haré, Zorobabel, mi sello real. Eso es lo que proclamó Ageo, no como un símbolo, no como poesía, pero como un decreto divino que abarcaría generaciones hasta culminar en el nacimiento del Mesías. La mayoría de la gente nunca se percató de este detalle. Casi nadie comprende la importancia de esta profecía. Pero Ageo no solo llamó al pueblo al arrepentimiento. Ageo señaló el acontecimiento más importante de la humanidad. Él reveló el hilo invisible que conecta las ruinas de Jerusalén con Cristo. Transcurrieron 16 años sin que nadie escuchara la voz de Dios. El pueblo creía que el exilio había borrado la gloria para siempre. Pero entonces, en medio de los escombros, el hambre y la vergüenza, Ageo se puso de pie y dijo: «La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera». ¿Cómo? El antiguo templo resplandecía con oro. Lo nuevo era pobre, simple y pequeño, y sin embargo, Dios dijo que ese templo señalaba a alguien que vendría a traer la verdadera gloria, y más, que los cielos y naciones enteras se estremecerían a causa de esta promesa. ¿Por qué Dios promulgó un decreto tan grandioso contra un pueblo tan débil? ¿Por qué llamó a Zorobabel mi anillo de sello, un título reservado para los reyes de la línea de David? ¿Qué motivó esa decisión? ¿Por qué se anunciaría al Mesías específicamente a través de Ageo, un profeta al que muchos ni siquiera recuerdan? Y la parte más intrigante, ¿qué fue exactamente lo que vio Ageo que ningún otro profeta postexílico vio? Quédate con nosotros. Hoy descubrirás por qué el mensaje de Ageo no se trataba simplemente de un llamamiento a construir muros, sino un anuncio cifrado de la llegada de Cristo, el deseo de todas las naciones. Prepárese. La historia de Ageo es mucho más grande que unas ruinas. Trata sobre la redención, el destino y un secreto que se extendió durante siglos antes de ser revelado. ¿Quieres otra versión más corta, más explosiva, más misteriosa? Solo tienes que preguntar. Acompáñanos mientras profundizamos en uno de los mensajes más poderosos de la Biblia. Cómo Ageo, el profeta postexílico, fue levantado por Dios para despertar a un pueblo cansado, restaurar un templo en ruinas y revelar promesas que se extenderían durante siglos hasta la llegada del Mesías. Prepárate para comprender que incluso cuando todo parece destruido, Dios sigue construyendo algo más grande. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, el primer día del mes, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Ageo 1:1. Ageo. Su nombre significa festivo o aquel que nace en un día festivo. Esto contrasta fuertemente con la época oscura en la que vivió. Era un hombre sencillo, probablemente ya anciano, cuando su voz finalmente resonó por las calles en ruinas de Jerusalén. La Biblia no menciona a su padre, madre ni hermanos, y este silencio demuestra que su autoridad no provenía de su linaje, sino de Dios. Formaba parte de los judíos que regresaron del exilio babilónico, viviendo entre ruinas, polvo y el recuerdo del sufrimiento. Su historia comienza en la antigua Jerusalén, la capital de Judá, ahora solo un esqueleto de lo que fue. La escena era devastadora, las murallas aún no se alzaban. Muchas casas eran solo restos de muros sueltos, arrasados por el fuego babilónico décadas atrás. El templo de Salomón, que antaño resplandecía con oro y gloria, ahora eran solo piedras esparcidas unas sobre otras, cubiertas por la maleza seca.
El hambre se cernía como una sombra. Los campos estaban yermos y la lluvia parecía haber abandonado la tierra. Ageo caminaba lentamente entre los escombros, observando a familias enteras que intentaban reconstruir sus pequeñas casas mientras luchaban contra la pobreza. Los ancianos lloraban, recordando el pasado, y los jóvenes suspiraban, preguntándose si algún día verían algo mejor. Los ancianos señalaron el lugar donde una vez se erigió el templo. Aquí fue donde el fuego nunca se apagó, dijo uno de ellos con voz temblorosa. Y ahora solo quedan piedras frías, respondió otro con profunda tristeza. El regreso del exilio debería haber sido un glorioso nuevo comienzo, pero al llegar a Jerusalén, los judíos descubrieron que la libertad no borraba las cicatrices. Los corazones del pueblo estaban divididos entre la esperanza y el miedo. Zorobabel, el gobernador, intentaba mantener el orden. Caminaba entre los trabajadores, animándolos con palabras firmes, pero con profunda preocupación. A su lado, Josué, el sumo sacerdote, observaba la ciudad con los ojos llenos de lágrimas. «Zorobabel», dijo Josué, pasando la mano sobre una piedra partida. «Mira lo que queda. ¿Cómo vamos a levantar todo esto?» «Con fe», respondió Zorobabel, aunque su voz delataba el peso de la responsabilidad. Pero precisamente lo que le faltaba al pueblo era la fe. El cansancio del exilio aún ardía en su interior. Los recuerdos de los soldados babilonios, los gritos, el templo en llamas, seguían siendo heridas abiertas. La gente murmuraba en las calles: «Quizás ahora no sea el momento de reconstruir el templo. Apenas podemos cuidar de nuestras propias casas. Si reconstruimos, los enemigos podrían regresar». Las palabras se propagan como el humo, contaminando corazones ya frágiles. Ageo escuchaba todo en silencio. No era ni líder político ni sacerdote, simplemente un hombre que conocía el sufrimiento del pueblo. Observaba a las familias cargando leña escasa, a los jóvenes reparando paredes torcidas y a las madres tratando de consolar a sus hijos hambrientos. En una mañana gris, mientras caminaba entre piedras rotas, Ageo vio a una mujer sentada en el suelo, sosteniendo un trozo de ladrillo quemado. «¿Por qué lo permitió Dios?», preguntó sin darse cuenta de que él estaba allí. «¿Para qué regresar si lo único que encontramos es polvo y tristeza?». Ageo sintió su dolor, pues esa pregunta resonaba en el corazón de muchos. Se acercó lentamente. «Regresamos porque Dios no nos ha olvidado», dijo con voz tranquila. Alzó la vista, con los ojos cansados y rojos. «¿Pero por qué todo sigue pareciendo tan vacío?». Ageo no respondió. Él tampoco lo sabía. Al menos, todavía no. Pasaron los días. La gente intentaba seguir adelante, pero el ambiente era denso. Algunos trabajaban en sus casas, otros paralizados contemplaban la colina donde debería estar la casa del Señor. El silencio espiritual era profundo. Entonces, una calurosa tarde, mientras Ageo observaba cómo el viento levantaba polvo sobre las ruinas del templo, algo distinto sucedió. Un suave susurro, inaudible para todos, le conmovió el corazón. Era como si la tierra misma hubiera exhalado una llamada olvidada. Ageo se detuvo de inmediato. El ambiente cambió. Un silencio pareció abrirse ante él. Y entonces llegó la voz. No era humana, no era el viento, no era un recuerdo. Era quien habla, la tierra calla. Ageo tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas. El sonido no venía de afuera, sino de adentro, de un lugar donde solo Dios puede hablar. «Ageo», dijo la voz, «escuchar». El profeta sintió que le flaqueaban las piernas. El corazón le latía con fuerza, como si algo estuviera a punto de romperse. La gente lloraba, perdida entre recuerdos y ruinas. Pero allí, en ese momento de silencio, un hombre sencillo comenzó a oír una voz que nadie más oía. «Ageo, escucha», continuó la voz, profunda, firme, imposible de ignorar. El profeta respiró hondo.
Le temblaban las manos y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie notara su asombro. La gente seguía caminando entre las ruinas, cargando piedras, barriendo el polvo, luchando contra el viento y su propio agotamiento. Nadie oyó lo que él oyó. Nadie sintió ese llamado que traspasó el alma, la piel, el aire y la memoria. Ageo cerró los ojos. Era la primera vez en muchos años que la presencia de Dios se manifestaba con tanta claridad. Y fue allí, entre las ruinas del templo, donde la voz del Señor le llegó, como está escrito en Ageo 1:1. Ageo, hijo de mi pueblo, diles lo que estoy a punto de decirte. Intentó responder, pero la voz le falló. El suelo pareció vibrar levemente, como si algo invisible tocara cada piedra. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y creando pequeños remolinos entre las columnas rotas. Haggai abrió los ojos lentamente, temiendo que los demás se dieran cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. «Señor, le escucho», murmuró. La respuesta llegó como un trueno silencioso dentro de mi pecho. «Estas personas dicen, todavía no ha llegado el momento de construir mi casa». Ageo sintió un nudo en la garganta. Aquella frase le resultaba familiar. La gente la repetía en cada esquina, en cada conversación, con cada suspiro cansado. Pero volver a oír esas mismas palabras de la boca de Dios fue completamente diferente. Fue como si su error hubiera quedado al descubierto. «Intentan esconderse tras el miedo», susurró Ageo, como si conversara con su propia conciencia. Mas a voz continuaba: «Su momento nunca llega, Ageo. No es falta de tiempo, sino falta de prioridades. Anteponen sus casas, sus miedos, sus proyectos y me dejan para el final». Ageo bajó la cabeza. Sabía que era cierto. Todo el mundo lo sabía, pero nadie tenía el valor de decirlo en voz alta. Desde lejos, Zorobabel observó a Ageo inmóvil, como congelado. «¡Ageo!», llamó el gobernador, acercándose. «¿Está todo bien? Estás pálido». Ageo parpadeó un par de veces. El mundo a nuestro alrededor parecía volver a la normalidad. Estoy bien», respondió. Zorobabel no creyó la respuesta, pero no insistió. La ciudad ya tenía suficientes preocupaciones como para añadir otra. Poco después se acercó Josué, el sumo sacerdote, sosteniendo un paño polvoriento. «Ageo, necesito hablarte acerca del pueblo. Están cansados. Dicen que Dios aún no nos ha dado la señal para reconstruir el templo». Al oír esto, el profeta sintió un escalofrío. Era precisamente lo que Dios acababa de decir. «Josué», respondió, con una voz más firme de lo que esperaba. «¿Y quién les dijo a las personas que Dios no les había dado ninguna señal?» El sumo sacerdote frunció el ceño, sorprendido. «Ellos, bueno, dicen que aún no es el momento, que Dios no ha dicho nada». Ageo contempló el suelo devastado, las piedras rotas, el altar abandonado. Era imposible no sentir el peso de aquellas palabras. «Porque Dios ha hablado», dijo Ageo. Josué y Zorobabel intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué dijo?», preguntó Josué con cautela. Ageo respiró hondo. Sentía que debía prepararse para repetir el mensaje divino. No era sencillo, no era fácil, no era cómodo, pero era la verdad. Mientras se disponía a hablar, se congregó una pequeña multitud curiosa, gente cansada, vestida con sencillez, cargando sacos de trigo seco, trozos de madera y herramientas gastadas. Todos miraban a Ageo como si algo en él fuera diferente. «Ageo», dijo una mujer, «parece que has visto algo». Fijó sus ojos en ella y luego miró a su alrededor, a todos. «Escuché algo», respondió. «Escuché lo que finges no escuchar». El silencio se apoderó del grupo. Zorobabel se cruzó de brazos con firmeza. «Dime, Ageo, ¿qué dijo Dios?». Ageo alzó la voz, dándose cuenta de que no hablaba solo. «El Señor dijo, este pueblo dice, todavía no ha llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. Pero yo, el Señor de los ejércitos, digo que no es por falta de tiempo,
sino porque vuestros corazones están lejos de mí. La multitud reaccionó con asombro. Algunos suspiraron, otros bajaron la cabeza avergonzados. Uno de los hombres mayores, apoyándose en un bastón, se acercó a Ageo. ¿Estás diciendo que Dios nos culpa? Ageo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Dios no culpa, Dios llama. Él te está llamando de vuelta, llamando al corazón de cada uno de vosotros. La mujer que antes había sostenido un ladrillo quemado se secó las lágrimas de los ojos. Pero Ageo, tenemos miedo. Miedo a empezar de nuevo y perderlo todo otra vez. Miedo a nuestros enemigos. Miedo al hambre. El profeta se acercó a ella, hablando con voz suave. Yo también tengo miedo. Todos lo tenemos. Pero Dios está hablando ahora para despertar lo que has dejado dormir. Entonces Zorobabel preguntó, ¿y qué quiere Dios que hagamos, Ageo? El profeta miró hacia la montaña donde habría de estar el templo, y su voz resonó firme, sin titubear. Él quiere que suban a la montaña, traigan leña y reconstruyan su casa. La multitud intercambió miradas. El miedo era palpable, también la incertidumbre. ¿Estás seguro?, preguntó Joshua. Ageo no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos un instante y la voz regresó, dulce y fuerte a la vez. Ageo, cuéntales todo lo que te ordeno. El profeta abrió los ojos, respiró hondo y respondió, estoy segura. Dios ha hablado y aún no ha terminado. Hay un mensaje que cambiará el destino de todos nosotros. ¿Qué mensaje es este?, preguntó Zorobabel con el corazón acelerado. Ageo lo miró, presintiendo que algo mucho más importante estaba a punto de suceder. Te lo diré, pero no ahora. Dios todavía me está hablando. ¿Así que Dios todavía te habla, Ageo?, preguntó Joshua, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. El profeta respiró hondo. El aire denso de Jerusalén parecía transportar no solo polvo, sino siglos de dolor. Ageo sabía que ahora debía decir la verdad que nadie quería oír. Observó a la gente que comenzaba a reunirse a su alrededor, curiosa, asustada, confundida. Había hombres con palas en las manos, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, todos con la misma mirada cansada. Intentar. Ageo respondió con calma, y él quiere que todos escuchen. Zorobabel hizo un gesto, llamando a más gente. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se congregó, ocupando un espacio entre piedras rotas y los restos de columnas calcinadas. Era el mismo lugar donde el templo había resplandecido con oro. Ahora solo reinaban el silencio y la vergüenza. Entonces Ageo alzó la voz. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. Ageo 1:2. Los rumores se extienden. Eso es lo que siempre hemos dicho, susurró un hombre. No tenemos la fuerza, susurró una mujer a sus espaldas. Pero Ageo levantó la mano llamando la atención sobre el asunto. Pero Dios pregunta, ¿acaso no es tiempo de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera mientras esta casa permanece en ruinas? Esas palabras calaron hondo en el corazón de la gente. Todos se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza, otros respiraron hondo, demasiado asustados para enfrentarse al profeta. Ageo, dijo Zorobabel tenso, la gente está cuidando sus casas porque todo está destruido. Necesitan un lugar donde vivir, donde guardar lo poco que tienen. Haggai asintió, comprendiendo su dolor. Lo sé, pero escucha lo que Dios está diciendo. Señaló las casas sin terminar que se veían a lo lejos. Altos muros, techos mejores que las ruinas del templo. Te esfuerzas mucho, trabajas sin descanso, pero nada funciona, nada prospera. Siembras mucho y cosechas poco. Comes, pero no te sacias. Bebes, pero no te quitas la sed. Te vistes, pero nadie se abriga. ¿Y el sueldo? Desaparece, como si lo hubieran metido en una bolsa con goteras. Ageo 1:6.
Un pesado silencio se apoderó de la multitud. Era imposible negarlo. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sentía. ¿Por qué está sucediendo esto?, preguntó un joven con las manos callosas de tanto cargar piedras. ¿Por qué Dios no nos bendice? Ya hemos sufrido tanto. Ageo lo miró con compasión, porque la herida no está en el hambre, ni en la sequía, ni en la miseria. La herida está aquí, dijo tocándose el pecho. Ustedes cuidan sus propias casas, pero dejan abandonada la casa de Dios. La mujer que antes había estado llorando mientras sostenía un ladrillo quemado, alzó la voz. Pero, Ageo, reconstruir el templo requiere mucho, y nosotros tenemos tan poco. Lo sé, respondió el profeta bajando la cabeza un instante. Yo también siento el peso de esto. Todos perdimos mucho en el exilio. Pero Dios nos muestra que el problema no es la falta de madera, oro o piedra. El problema es la falta de prioridades. Los ancianos comenzaron a conversar entre sí, recordando tiempos pasados. Cuando Salomón construyó el primer templo, dijo uno de ellos, Dios estaba en el centro de todo. Hoy ni siquiera sabemos dónde empieza el altar. Ageo respiró hondo, sintiendo cómo aumentaba la tensión. Escucha lo que Dios te está mostrando. No estás sufriendo porque los enemigos te hayan atacado. No sufren porque Babilonia lo haya destruido todo. No sufren por falta de habilidades o recursos. Ustedes sufren porque sus corazones se han apartado de Dios. Las palabras atravesaron a la multitud como una flecha silenciosa. Nadie habló, nadie se movió. Finalmente, Zorobabel encontró el valor para preguntar, ¿estás diciendo que toda nuestra hambre, toda nuestra sequía, toda nuestra frustración provienen de nosotros mismos? Ageo alzó la vista al cielo, donde el sol se escondía tras las nubes. No provino de vuestros enemigos, provino de la distancia que creasteis entre vosotros y Dios. La gente permaneció inmóvil. Era como si una verdad olvidada hacía mucho tiempo hubiera sido arrancada de la oscuridad y colocada frente a ellos. Entonces Joshua dio un paso al frente, visiblemente conmocionado. Ageo, si reconstruimos la casa del Señor, ¿crees que todo esto puede cambiar? El profeta observó atentamente al sumo sacerdote. No lo creo, Joshua. Lo sé. La multitud se agitó. Un atisbo de esperanza comenzó a extenderse, pero junto con él también creció un profundo temor, porque todos sabían lo que había pasado cuando intentaron reconstruir en el pasado. Todos recordaban las amenazas, de las cartas enviadas al rey, de enemigos que acechan en las sombras, el terror que paralizó el proyecto durante tantos años. Un hombre mayor, con voz temblorosa, dijo lo que todos pensaban. Ageo, ¿y si reconstruimos y regresan? El profeta lo miró fijamente. Dios no te dijo que miraras hacia atrás, te dijo que miraras hacia Él. Pero el miedo en los rostros de la gente era real, palpable. Y antes de que Ageo pudiera decir nada más, una mujer le agarró del brazo y le preguntó, casi en un susurro, ¿y si todo esto nos trae de vuelta lo que nos aterrorizó hace años? ¿Crees que Dios nos protegerá? Ageo respiró hondo, sabiendo que esa pregunta le traería recuerdos oscuros. Te responderé, pero primero debes recordar lo que realmente sucedió entonces. ¿Qué intentas decir, Ageo?, insistió Zorobabel. Ageo cerró los ojos un instante, sintiendo que estaba a punto de tocar algo que la gente temía recordar. Hay algo que has olvidado, algo que necesita ser dicho. Antes de continuar, les pedimos su apoyo. Suscríbanse al canal y denle un me gusta. Esto nos ayuda a compartir mensajes profundos como el de Ageo, el profeta que le recordó a Israel que, incluso en la miseria, Dios continúa diciendo, «Ánimo, porque yo estoy con ustedes». Ahora pasemos a las revelaciones sobre la gloria futura, el despertar del pueblo y el secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Ageo, ¿qué es exactamente lo que debemos recordar?, preguntó Zorobabel con el rostro serio y tenso. El profeta respiró hondo.
Sabía que la herida que estaba a punto de tocar jamás había sanado del todo. La gente se acercó aún más, formando un círculo de miradas inquietas. El ambiente se sentía tan denso como el aire antes de una tormenta. El silencio que reinaba en Jerusalén hablaba más que las palabras. «Debes recordar lo que sucedió la primera vez que intentaste reconstruir», dijo Ageo, mirando cada rostro marcado por el sufrimiento. Joshua bajó la mirada, imaginando ya hacia dónde se dirigía esa conversación. «Lo recuerdo bien», murmuró el sumo sacerdote. «Fue antes del reinado de Darío. Empezamos con alegría y terminamos con miedo». Uno de los ancianos, apoyado en un viejo bastón, suspiró. «Los vecinos no querían que levantáramos ninguna piedra», dijo. «Nos rodearon, nos amenazaron». Haggai asintió. «Sí». Los samaritanos, la gente de los alrededores, se enfurecieron al verte involucrado en el trabajo. Se acercaron con sonrisas fingidas, diciendo que querían ayudar, pero su intención era detenerlo todo. Josué levantó la cabeza. «Y cuando no pudieron engañarnos, comenzaron a intimidarnos. Hicieron acusaciones falsas, inventaron mentiras sobre nosotros y enviaron cartas a los reyes de Persia». «Recuerdo la peor parte», dijo una anciana, sosteniendo sus manos temblorosas. «Dijeron que si reconstruíamos la ciudad, nos rebelaríamos contra el rey, y el rey les creyó». La gente murmuraba, recordando el decreto que prohibía el trabajo. Un sabor amargo pareció volver a la boca de todos. «Por eso paramos», dijo un hombre más joven con las manos manchadas de cal. No era solo miedo, era una orden del rey. «Intentar», respondió Ageo. Pero el miedo precedió al decreto. Su amenaza corroía los corazones del pueblo. Te sentías solo y te rendías. Zorobabel se cruzó de brazos, firme pero tembloroso. «Ageo, ya sabes lo que pasó. Nos rodearon, nos amenazaron. Ellos tenían la fuerza, nosotros no». El profeta lo miró con compasión. «Lo sé, Zorobabel. El dolor de aquella época aún pesa sobre tus hombros. Acababas de regresar del exilio. Tenías pocos recursos, poca fuerza y muchos enemigos. Y cuando las cartas llegaron al rey, la orden fue clara: detenerlo todo». Joshua añadió: «Y cuando el trabajo cesó, nuestro espíritu también se apagó». Esas palabras parecieron desgarrar la memoria colectiva. La gente bajó la cabeza como si reviviera el dolor de aquel día. Era como si el viento frío que atravesaba las ruinas trajera de vuelta los gritos, las amenazas, la desesperación. Una joven, que sostenía a un niño pequeño, alzó la voz con dificultad. «Ageo, ¿y si esto vuelve a suceder? ¿Y si nuestros vecinos se alzan contra nosotros de nuevo? ¿Y si vuelven a escribirle al rey? ¿Y si nos tachan de rebeldes?» Su voz temblaba. La niña que tenía en brazos se aferraba a la tela que cubría su ropa. Ageo respiró hondo, contemplando la ciudad destruida, las murallas quemadas, los restos de puertas carbonizadas. Todo allí les recordaba que el miedo al pasado aún vivía en su interior. «Escuchar», dijo con voz firme, «no fracasaste por debilidad, no fracasaste por ser pocos, no fracasaste por falta de recursos, te detuviste por miedo, y el miedo, cuando se prolonga durante años, se convierte en una herida que nunca sana». Zorobabel dio un paso más cerca. «¿Y crees que podemos superar este miedo ahora?» «No me parece», respondió Ageo. «Lo sé». Joshua respiró hondo, intentando creerlo. «Pero, ¿qué hay de los enemigos? Siguen ahí. Ellos también regresaron a habitar estas tierras mientras nosotros estábamos en el exilio». Ageo asintió, reconociendo la verdad. «Sí, Josué, todavía están aquí, todavía nos observan, todavía temen que Dios nos restaure y nos fortalezca. Pero necesitas escuchar algo que quizás nunca antes hayas oído». Alzó la voz. Los vientos parecieron enmudecer. Su fuerza no logró derribar el templo. Su opinión no derribó los muros. Sus amenazas no lograron derribar el altar. Un profundo silencio se apoderó de todos. Ageo continuó:
Lo que realmente lo paralizó todo fue el miedo que sentías. Y Dios está revelando esa herida hoy. Trabajas, te esfuerzas, pero sigues atrapado por el trauma. Mientras ese miedo no sane, nada permanecerá firme. La gente sintió un nudo en la garganta. Fue difícil de escuchar, pero era cierto. Una mujer que había perdido a su marido en el exilio dio un paso al frente. Ageo, hablas como si supieras que algo ha cambiado, como si Dios fuera a hacer algo diferente esta vez. El profeta le tomó suavemente las manos. Dios ya ha comenzado algo nuevo, y lo verás. Zorobabel tenso preguntó, ¿y cómo podemos estar seguros de ello? ¿Cómo podemos saber que, esta vez, no fracasaremos como antes? Ageo alzó la vista hacia el cielo gris. Volvió a oír la misma voz que le llamó en el silencio, la misma voz que expuso la herida, la misma voz que ahora hablaba aún más fuerte. Ageo cerró los ojos, escuchando claramente en su interior. Ageo, diles que hay algo que los enemigos no pueden detener. Zorobabel dio un paso al frente, ansioso. Ageo, ¿qué te acaba de decir Dios? El profeta abrió los ojos, aún cautivado por la presencia divina. Te diré, respondió con la respiración acelerada, pero debes estar preparado para lo que vas a escuchar. ¿Listo?, repitió Zorobabel, mirando fijamente a Ageo, como si esperara oír algo capaz de cambiarlo todo. El profeta respiró hondo. Una suave brisa recorrió las ruinas, levantando el polvo acumulado sobre las piedras del antiguo templo. Aquel instante pareció suspendido en el tiempo. Todo el pueblo aguardaba en silencio, conteniendo la respiración, esperando una respuesta que pudiera, de algún modo, disipar el peso del miedo que los había atormentado durante años. Entonces, Ageo dijo, Dios dijo que los enemigos no pueden impedir lo que Él mismo ha despertado en nosotros. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros cerraron los ojos, intentando asimilar aquellas palabras. Josué, el sumo sacerdote, dio un paso al frente. «Ageo, ¿estás diciendo que esta vez Dios no permitirá que el miedo nos paralice?» «No es eso», respondió el profeta con calma. «Lo que dice es que el mayor enemigo nunca ha estado fuera. El mayor enemigo siempre ha sido el desaliento que reside en el corazón de cada persona». Las palabras parecieron tocar a la gente como una llama silenciosa. Algunos hombres comenzaron a llorar. Las mujeres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Los ancianos que antes temblaban de miedo, ahora temblaban por otra razón: el arrepentimiento. Zorobabel miró a Josué y ambos intercambiaron una mirada muy elocuente. El gobernador respiró hondo y como líder habló. Si Dios está despertando algo en nosotros, entonces no podemos ignorarlo. Joshua asintió. Ageo, ¿qué debemos hacer? El profeta extendió las manos, señalando la montaña donde se construiría el templo. Obedezcan, suban a la montaña, traigan leña y reconstruyan la casa del Señor. Así comenzará a sanar la herida. La gente permaneció inmóvil. Era como si nadie se atreviera a moverse. Entonces, de repente, una anciana gritó fuerte, rompiendo el silencio. Nosotros abandonamos al Señor», dijo con voz débil. «Nos ocupamos de nuestras propias casas, mientras que su casa queda en ruinas». Una joven intentó consolarla. «No es tu culpa. Todos hicimos lo mismo». La anciana negó con la cabeza. «Pero Dios no se ha dado por vencido con nosotros». Esas palabras calaron hondo en los corazones de la multitud. De repente, un hombre corpulento que cargaba un pesado mazo cayó de rodillas. Yo fracasé», dijo, sollozando. «Trabajé día y noche solo para levantar mis muros. Me olvidé del templo, me olvidé de Dios». Otro se le acercó, también llorando. «Todos olvidamos, pero Ageo, aún hay tiempo para empezar de nuevo». El profeta respondió con una leve sonrisa a pesar de sus ojos llorosos. «Si Dios está hablando ahora, es porque aún hay tiempo». Esas palabras fueron la chispa. La gente comenzó a llorar. Muchos cayeron de rodillas. Fue como si años de culpa, trauma, miedo y vergüenza
se desvanecieran del pecho de todos. El sonido de los lamentos se mezclaba con las oraciones. Había pesar, pero también esperanza. Zorobabel alzó la voz. Ageo, ¿qué quiere Dios de nosotros en este momento? Y antes de que el profeta pudiera responder, la voz regresó, no como un trueno, no como un viento fuerte, pero como una presencia firme y clara que tocaba el alma. Ageo cerró los ojos, sintiendo la presencia divina envolver su espíritu. Así dice el Señor, declaró, estoy contigo. Ageo 1:13. Esas 3 palabras parecían encender algo en el interior de cada persona. No era una emoción pasajera, era algo profundo, antiguo, casi olvidado. La fe. Joshua se cubrió el rostro con las manos y lloró. Dios está con nosotros. Después de todo, Zorobabel le puso la mano en el hombro. Si Él está con nosotros, entonces obedezcamos. La multitud respondió como un solo cuerpo. La gente empezó a levantarse. Hombres y mujeres se abrazaron. Los jóvenes corrían por el terreno devastado, casi sonriendo. Los ancianos se apoyaron unos en otros, presintiendo que lo imposible estaba sucediendo. El corazón de la nación volvía a despertar. Y como dicen las Escrituras, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, y despertó el espíritu de todo el pueblo. Ageo 1:14. Era algo invisible pero real, algo que nadie podía negar, una llama que no arde en los ojos, sino en el corazón, una fuerza que había desaparecido en el exilio, pero ahora regresaba con poder. La gente comenzó a caminar hacia las piedras del antiguo templo. Algunas personas recogieron herramientas olvidadas. Otros estaban desempolvando los bloques más grandes. Todos sentían que por primera vez desde su exilio tenían un propósito claro. Pero cuando las primeras manos tocaron las piedras quemadas, una extraña pesadez llenaba el aire. Una vergüenza profunda, casi sofocante, comenzó a apretarles el pecho a cada uno. Una mujer, tocando una piedra rota, dijo con voz temblorosa, ¿por qué permitimos que las cosas llegaran a este punto? Zorobabel sintió la misma opresión. Ageo, ¿qué es este sentimiento? ¿Por qué mi corazón se siente tan pesado? El profeta miró hacia la montaña, presintiendo que algo profundo se estaba revelando. Creo que estás intuyendo de qué quiere ocuparse Dios a continuación. Joshua se acercó asustado. ¿Y qué quiere mostrarte Dios ahora, Ageo? Ageo respiró hondo, sintiendo una vez más el movimiento divino. Voy a contárselo, pero preparen sus corazones, porque no será fácil de oír. ¿Difícil de oír?, preguntó Josué, secándose el sudor de la frente, mientras observaba a la gente de pie ante las piedras quemadas. Ageo respiró hondo. El viento de aquella mañana se sentía más frío que los días anteriores, como si Jerusalén recordara algo demasiado doloroso para ignorarlo. El profeta sabía lo que estaba a punto de aflorar en los corazones del pueblo. Era como una antigua sombra que volvía a surgir de entre los escombros. Joshua, no solo es difícil, es doloroso, respondió Ageo, mirando las manos temblorosas de los trabajadores. Zorobabel caminó hacia ellos, cargando una tabla de madera que un grupo había bajado de la montaña, pero su expresión ya mostraba que algo estaba cambiando también en él. Ageo, dijo, ¿qué les está pasando a nuestra gente? Estaban tan ilusionados y ahora parecen estar atados dentro. Ageo no necesitó responder. La respuesta provino del propio pueblo. Un anciano de cabello muy blanco y ojos llenos de lágrimas caminó lentamente hacia el centro del campo. Tocó una piedra rota con la punta de los dedos, como quien toca una tumba. Vi el primer templo, dijo con la voz temblorosa. Vi con mis propios ojos el esplendor de las columnas, las puertas de madera de olivo, los querubines dorados. Vi la gloria del Señor descender como fuego, y ahora solo veo cenizas. Su lamento conmovió a todos. Otro anciano se puso de pie, sostenido por sus 2 nietos. Yo también lo recuerdo. Cuando era niño, mi padre me llevaba al templo durante las fiestas. Todo resplandecía
Todo olía dulce, todo estaba lleno de vida. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Estas piedras secas? Una anciana con las manos arrugadas añadió: parece que estamos intentando construir algo que jamás se comparará con lo que existía antes. Parece demasiado pequeño, demasiado pobre, sin gloria. El peso de esos recuerdos cayó sobre la gente como una lluvia fría. Josué intentó animarlos. Pero estamos obedeciendo a Dios. ¿Acaso eso no importa? El más anciano de los mayores negó con la cabeza, llorando. Importa, pero duele. Duele porque lo que estamos reconstruyendo no se parece en nada a lo que perdimos. Zorobabel sintió el golpe. Recordó también las historias del antiguo templo, contadas por su abuelo. Pero ver a la gente derrumbarse así hizo que su esperanza se desvaneciera como una llama sofocada. «Ageo, ¿qué hacemos ahora?», preguntó preocupado. «Si aquí se les rompe el corazón, nada quedará en pie». Ageo miró a su alrededor. Los jóvenes se desanimaron. Los adultos parecían demasiado cansados. Los ancianos lloraban abiertamente. Incluso los niños, sin comprender nada, agarraban con miedo las manos de sus padres. «Escuchar», dijo Ageo, señalando a todos. «Dios sabía que este momento llegaría. Sabía que recordarías el pasado y sufrirías, pero las palabras no bastaron». Un joven que sostenía una herramienta estalló de frustración. «Ageo, mira esto. ¿Cómo vamos a reconstruir algo tan grandioso con tan poco? Comparado con el templo de Salomón, esto es solo polvo». Una madre con un bebé en brazos murmuró: «Quizás deberíamos parar. Quizás no es para nosotros. Quizás Dios eligió el momento equivocado». Estas frases comenzaron a propagarse entre la multitud como una enfermedad silenciosa. El pesar del capítulo anterior se mezclaba ahora con un profundo desaliento. El entusiasmo se desvanecía. La fe flaqueó. El trabajo se detuvo de nuevo, no por amenazas externas, sino por recuerdos internos. Zorobabel apretó los puños. «Ageo, si esto continúa, volveremos al punto de partida. Nada cambiará». Ageo estuvo de acuerdo. «Lo sé. Sus corazones están atrapados entre el pasado y el presente». Joshua se puso la mano en el pecho. «Ageo, su pasado les duele más que el exilio. ¿Cómo superamos esto?». Un largo silencio se apoderó de todos. El sonido del viento parecía resonar entre las ruinas, hasta el profeta volvió a oír. Fue suave, pero poderoso. Era firme, pero llena de compasión. A voz. Ageo cerró los ojos. El Señor estaba allí, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la debilidad del pueblo. «Ageo», dijo la voz divina en su espíritu, «pregúntales, ¿quién de ustedes vio esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿Les parece que no es nada?». Ageo abrió los ojos lentamente. Josué se dio cuenta. «Ageo, ¿te habló Dios?». El profeta asintió. «Sí, escucha sus lamentos. Ve la tristeza de los ancianos. Sabe que esta comparación está destruyendo el espíritu del pueblo». Zorobabel dio un paso al frente. «¿Qué quiere decirnos Dios ahora?». Ageo respiró hondo. Sabía que la frase que estaba a punto de pronunciar tenía demasiado peso como para decirla a la ligera. Era una frase que podía o bien animar a la gente o bien destruirla aún más. Levantó la mano, pidiendo silencio. «Dios me ordenó que les transmitiera un mensaje, una frase que los hará temblar a todos». Josué se acercó, ansioso. «¿Qué frase, Ageo? ¿Qué dijo Dios?». El profeta miró a la gente reunida, sus ojos llenos de lágrimas, sus manos cansadas, sus corazones heridos y preparados para anunciar el mensaje divino. «Te lo diré, pero tienes que estar preparado. Esta palabra lo cambia todo». «¿Listo para escuchar, Ageo?», preguntó Zorobabel con el corazón acelerado, mientras todo el pueblo esperaba en silencio. El viento que soplaba entre las ruinas parecía traer consigo una extraña expectación, como si toda Jerusalén respirara profundamente. La gente tenía la mirada fija en Ageo, esperando que por fin encontraran consuelo, fortaleza o, al menos, comprensión por parte de Dios. El profeta sentía ese peso, no como una carga humana, sino como una responsabilidad divina.
Se preparó, respiró hondo y anunció: «Así dice el Señor de los ejércitos, sed fuertes». La palabra cayó como lluvia sobre tierra seca. Joshua se llevó la mano a la boca, abrumado por la emoción. ¿Valor? Después de todo, ¿Dios todavía nos manda tener valor? Intentar, dijo Ageo. Ánimo, Zorobabel. Ánimo, Josué. Ánimo, pueblo de la tierra. Dios os habla directamente. Una mujer comenzó a llorar suavemente. Un joven dejó caer la herramienta que sostenía. Un anciano se agarró el pecho, sintiendo que la esperanza renacía como una llama ancestral. Zorobabel se secó los ojos, sin ninguna vergüenza. Ageo, Dios todavía nos llama por nuestro nombre. El profeta asintió en señal de afirmación. Él no te ha olvidado, ni lo que se perdió, ni lo que necesita ser resucitado. Las palabras comenzaron a circular entre todos, como si alguien hubiera encendido luces dentro de cada persona. Coraje, algunos repetidos. Dios dijo coraje. Otros susurraban. Él nos habló, murmuraron los ancianos. Ageo volvió a levantar la mano. Aún no ha terminado. Dios también dijo, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Ageo 2:4. La multitud estalló en murmullos de excitación. Algunos alzaron ambas manos al cielo, otros se arrodillaron en el polvo, otros simplemente lloraron. Joshua, con voz temblorosa, preguntó, Ageo, ¿él realmente dijo eso? ¿Después de tantos años de silencio? Intentar, respondió el profeta. Él dijo exactamente eso. Estoy contigo. Esa frase pareció insuflar nueva vida a los cansados huesos de la gente. No fue solo un consuelo, era una dirección. Fue prometido, era una presencia. Zorobabel se pasó las manos por el pelo intentando contener su emoción. Si Él está con nosotros, entonces nada puede detenernos. Exactamente, dijo Ageo. Esto es lo que Dios quiere que entiendas. El temor al pasado no es mayor que la presencia de Dios en el presente. Uno de los ancianos, con una lágrima rodando por su mejilla, puso la mano sobre el hombro de su nieto y dijo, vi el antiguo templo, y ahora veo que Dios sigue aquí. Quizás la gloria no reside en las piedras, sino en lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Hagai asintió. Eso es todo. Dios también dijo, mi espíritu permanece entre vosotros. Ageo 2:5. Esa declaración provocó un murmullo de sorpresa colectivo. Una mujer se agarró el pecho. Su espíritu permanece aquí, incluso después de todo lo que hemos hecho, incluso después de haberlo abandonado. Intentar, respondió Ageo. Él no ha retirado su presencia. Él sigue aquí. Él sigue con nosotros. Un niño, sosteniendo un pequeño trozo de madera, preguntó, Ageo, ¿significa eso que Dios no está enojado con nosotros? El profeta se inclinó, puso su mano sobre el hombro del niño y respondió con una dulce sonrisa. Significa que Él nos está llamando de vuelta. Cuando Dios dice ánimo, es porque todavía cree en ti. El niño sonrió. La gente a su alrededor también sonrió. Fue como si un peso gigantesco se hubiera quitado de encima a la nación. Entonces, Zorobabel alzó la voz. Si Dios está con nosotros, que nadie detenga la obra. Levantemos este templo, obedezcamos. La gente respondió con gritos de valentía. Los hombres se apresuraron a buscar herramientas. Las mujeres levantaron vigas. Los jóvenes comenzaron a colocar las piedras quemadas, preparando el terreno. Los ancianos brindaron apoyo a quienes lo necesitaban. Fue como ver la vida misma regresar a la ciudad. Ageo lo observó todo, profundamente conmovido. El despertar espiritual que Dios había prometido estaba ocurriendo ante sus propios ojos. No se trató solo de una reconstrucción física, fue una reconstrucción del corazón, fue una restauración de la fe. Era una fuerza nacida del interior, manifestada por el Espíritu. Pero entonces, mientras la gente trabajaba, algo diferente comenzó a tomar forma en el espíritu de Ageo, como si la presencia de Dios se acercara aún con más fuerza. Ageo se detuvo al sentir que el viento cambiaba. Se le erizaron los pelos de los brazos.
La voz regresó, más profunda, más intensa, más cargada de misterio. Se llevó la mano al pecho. «Señor, ¿qué es esto?», murmuró. Joshua se dio cuenta de inmediato. «Ageo, ¿está hablando Dios de nuevo?». Zorobabel corrió hacia él. «¿Qué está diciendo ahora?». El profeta abrió lentamente los ojos, sobresaltado por la magnitud de lo que estaba recibiendo. «Dios te está revelando algo que no esperabas oír». Joshua dio un paso atrás. ¿Algo bueno o algo difícil? Ageo respiró hondo, aún escuchando el eco de la voz divina. «Es algo que lo cambia todo». «Ageo», insistió Zorobabel con el corazón acelerado, «¿qué te acaba de decir Dios?». El profeta tragó saliva con dificultad y susurró: «Voy a contártelo, pero prepárate, porque esta revelación no es común». «¿Una revelación inusual?», repitió Joshua, con el rostro lleno de preocupación y esperanza al mismo tiempo. Ageo seguía allí de pie, con la mirada perdida por un instante, como quien escucha algo inaudible para los demás. El viento frío de Jerusalén soplaba entre las piedras rotas, levantando una fina capa de polvo, como si incluso el aire esperara una respuesta. Zorobabel agarró el brazo de Ageo. «¿Qué dijo Dios? ¡Dinos ahora!». El profeta respiró hondo, intentando asimilar el impacto del mensaje que había recibido. Luego, con voz firme pero temerosa, declaró: «Dios dijo, dentro de poco, una vez más, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca». Ageo 2.6. La multitud reaccionó con asombro. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros dieron un paso atrás, tratando de comprender lo que significaba. Una anciana habló con voz temblorosa, sacudiendo los cielos y la tierra. «Pero, ¿por qué? ¿Qué significa esto, Ageo?». El profeta continuó, sintiendo el creciente peso del mensaje. También dijo: «Haré temblar a todas las naciones». Las palabras resonaron entre las ruinas como un trueno silencioso. Joshua frunció el ceño. «Todas las naciones, incluso los grandes reinos, incluso aquellos que nos destruyeron». «Intentar», respondió Ageo. «Todos». Un joven, sosteniendo una viga de madera, preguntó: «Pero, ¿por qué Dios haría temblar al mundo entero? ¿Qué tiene que ver eso con nuestro pequeño, sencillo, casi insignificante templo?». Ageo respiró hondo. Esa era la pregunta que todos querían hacer. Luego llegó la parte más misteriosa de la revelación. «Escucha atentamente», dijo el profeta, mirando a su alrededor a todos. «Dios dijo: el deseo de todas las naciones vendrá». Ageo 2.7. La gente se miró entre sí, confundida. «¿El deseado?», repitió una señora. «¿Quién es? Nunca había oído ese nombre». «Yo tampoco», dijo uno de los ancianos. «Este título no es común entre nosotros». Zorobabel se pasó la mano por la barba, absorto en sus pensamientos. «Ageo, ¿qué clase de nombre es ese? ¿Deseado por todas las naciones? ¿Quién podría ser deseado por todos los pueblos, incluso por aquellos que no conocen a nuestro Dios?». Joshua parecía igualmente perplejo. «Eso suena enorme, mucho más grande que Jerusalén». «Más grande que nosotros», Haggai asintió lentamente. «Yo sentía lo mismo. Dios habla de algo que supera nuestras fuerzas, nuestra ciudad, nuestro tiempo, algo que involucra al mundo entero». Una joven levantó la mano y preguntó: «Ageo, ¿este deseado es una persona? ¿Una promesa? ¿Un rey? ¿Un libertador?». El profeta vaciló un instante. No porque lo dudara, sino porque sentía que aquella revelación tocaba algo sumamente profundo, algo que aún no estaba del todo claro. «No lo sé todo», respondió con sinceridad, «pero sé que este título no es común, y cuando Dios dice que todas las naciones temblarán, es porque algo mucho mayor está por venir». La gente comenzó a murmurar, ya no presa del miedo, sino de la curiosidad y el asombro. Un hombre mayor se acercó y preguntó: «Entonces, ¿el templo que estamos reconstruyendo tiene algo que ver con esta promesa?». Ageo contempló las piedras quemadas, los trozos de madera esparcidos, los muros aún a medio construir.
Luego alzó la vista hacia la montaña y respondió: sí, todo esto forma parte de algo mucho más grande que reconstruir muros. Este templo es solo el comienzo de una obra que Dios ha estado preparando desde hace mucho tiempo. Zorobabel sintió un escalofrío. Ageu, ¿estás diciendo que esta construcción está vinculada al futuro del mundo entero? De una manera que aún no comprendes, dijo el profeta. Sí, Dios está conectando todo lo que hacemos aquí con algo que alcanza a todas las naciones de la tierra. La multitud guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro. Joshua dio un paso al frente. Este elegido, sea quien sea, ¿será alguien que traiga gloria? Ageo respiró hondo de nuevo. Sí, Dios dijo, llenaré esta casa de gloria. ¿Qué clase de gloria?, preguntó una mujer. Una gloria que nunca antes habíamos visto, respondió Ageo. Una gloria mayor que la del templo de Salomón. Esas palabras hicieron estremecer a los ancianos. Mayor que Salomón, más valioso que el oro, mayor que el fuego que desciende del cielo. Eso parecía imposible. Zorobabel se acercó a Ageo casi en un susurro. Ageo, esto es demasiado grande. ¿Significa que Dios está preparando algo que ni siquiera podemos imaginar? El profeta lo miró con ojos profundos. Sí, Zorobabel. Lo que Dios está revelando hoy es mayor que las piedras, mayor que los ladrillos, mayor que nuestra propia generación. Josué preguntó, entonces, ¿por qué no lo revela todo de una vez? ¿Por qué habla de una manera tan misteriosa? Ageu sonrió levemente, porque algunas verdades necesitan madurar en el corazón antes de poder ser comprendidas. La multitud guardó silencio. No se golpeó ningún martillo, no se movió madera, no se lograban avances. Todos estaban absortos en el misterio. Entonces Ageo se llevó la mano al pecho, sintiendo de nuevo aquella presencia. La voz ha regresado, más fuerte, más claro, más adentro. Ageo permaneció inmóvil. Joshua fue el primero en darse cuenta. Ageo, ¿estás escuchando de nuevo?, ¿dijo Dios algo más? El profeta inhaló lentamente, casi sin aire. Sí, está mostrando algo que va más allá de este templo y más allá de nosotros. Zorobabel dio un paso adelante. ¿Qué está revelando Dios ahora? Ageo abrió los ojos lentamente, aún temblando por el peso de la visión. Yo les contaré, pero deben prepararse, porque lo que Dios les está mostrando es mayor que todo lo que jamás hayamos escuchado. Más grande que cualquier cosa que hayamos escuchado, repitió Zorobabel, con la voz quebrada por la emoción, mientras todo el pueblo esperaba en absoluto silencio. Ageo permaneció inmóvil, como quien ve algo más allá del alcance de los ojos humanos. El viento arreció entre las ruinas, levantando polvo y haciendo que las sombras se desplazaran sobre las piedras rotas. Jerusalén pareció contener la respiración una vez más. Josué se acercó lentamente. Ageo, ¿qué te mostró Dios? Cuéntanos. Todo el pueblo está esperando. El profeta abrió lentamente los ojos. Había algo distinto en ellos, una mezcla de asombro, reverencia y temor. Respiró hondo y alzó la voz. Así dice el Señor de los ejércitos, la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. La multitud quedó conmocionada. Un anciano se agarró el pecho como si hubiera recibido un golpe. ¿Más grande?, repitió incrédulo. ¿Más grande que el templo de Salomón? Una mujer se secó las lágrimas antes incluso de comprender el motivo. Pero el primer templo estaba lleno de oro, piedras preciosas. El mismo fuego de Dios descendió sobre él. ¿Cómo puede este, tan pequeño, tan pobre, tener mayor gloria? Un joven, con la viga de madera sobre el hombro, negó con la cabeza. No tiene sentido. Ni siquiera tenemos la mitad de los recursos que tenía Salomón. Otros comenzaron a murmurar. ¿Cómo es posible? ¿Qué gloria mayor podría ser esa? ¿De dónde saldría algo tan grande? Entonces Zorobabel habló, tratando de ordenar sus ideas. Ageo, Dios no suele exagerar. Si él dijo que será mayor, entonces lo será. Pero
¿Cómo? El profeta contempló la colina donde la construcción, por pequeña que fuera, comenzaba a tomar forma. Por un instante guardó silencio, como si escuchara solo en su interior. «No sé cómo», dijo Ageo con verdadera humildad, «pero Dios ha hablado, y si ha hablado es porque hay un propósito que aún no comprendemos». Joshua suspiró profundamente, tratando de encontrar lógica en lo que parecía imposible. Ageo, el primer templo estaba repleto de oro. Tenía plata, tenía cedro del Líbano, había músicos, sacerdotes, levitas entrenados. El templo era enorme. ¿Cómo podía un lugar tan sencillo tener mayor gloria? Ageo respondió con calma, porque la gloria de la que habla Dios no proviene de las piedras, ni del oro, ni del tamaño. La gloria es algo que Él mismo trae. Esa frase conmovió profundamente a la gente. Una niña, agarrada de la mano de su madre, preguntó, «Ageo, ¿habitará Dios también en este lugar?» El profeta sonrió con dulzura. «Sí, Dios siempre mora donde es invitado con verdadera fe». Los ancianos lloraban abiertamente. Les resultaba difícil imaginar algo más grande que lo que habían visto cuando eran jóvenes. Era duro acreditar, pero era aún más difícil ignorar lo que Dios acababa de prometer. Zorobabel respiró hondo. «Ageo, hay algo oculto tras esa promesa, ¿verdad?» El profeta no respondió de inmediato. Observó a la gente, sus ojos cansados, sus manos callosas, su profundo cansancio y la esperanza recién despertada. Observó la leña apilada, las piedras alineadas, el suelo sucio, el cielo gris. Y entonces dijo, «Sí, hay algo detrás de esta promesa, algo mucho más grande que este templo, algo más grande que nosotros, algo que trasciende generaciones». Los ojos de Joshua se abrieron de par en par. Así que esta gloria mayor no se trata solo del edificio, no se trata solo de la apariencia. No, respondió Ageo, es algo más grande que las apariencias, más grande que la riqueza. Dios está preparando algo que involucra a todas las naciones. Una mujer, abrumada por la emoción, se llevó la mano a la boca. Esto tiene algo que ver con ese deseo de las naciones, ¿verdad? Ageo permaneció en silencio durante unos segundos. El viento cesó por completo. No se oía el canto de ningún pájaro. Incluso los niños guardaban silencio, como si sintieran el peso del momento. Zorobabel repitió, «Ageo, ¿tiene algo que ver con el deseado?» El profeta no sonrió. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo. «Así lo siento. Dios no me lo ha explicado todo, pero presiento que la gloria mayor que prometió está ligada a esta figura misteriosa. Y algo en mi interior me dice que el futuro de este elegido cambiará el destino de todas las naciones». La multitud guardó absoluto silencio. Nadie se atrevió a hablar. Fue como si todos, al mismo tiempo, se dieran cuenta de que se enfrentaban a algo demasiado inmenso para comprender. Entonces, uno de los ancianos alzó la voz. «Si todo esto es cierto, entonces estamos viviendo el comienzo de algo divino, mucho más grande de lo que imaginábamos». Hagai asintió. «Exacto. Pero Dios aún no me ha permitido verlo todo. Es como si mi visión estuviera envuelta en niebla. Siento que hay más, pero no puedo alcanzarlo». Joshua dio un paso adelante, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Ageo, ¿cuándo revelará Dios el resto?» El profeta lo miró fijamente, como quien guarda en su interior un secreto que aún no puede ser revelado. «Josué, la respuesta existe, pero Dios aún no me permite revelarla». Zorobabel apretó el puño con impaciencia. «¿Y cuándo lo permitirá a él?» Ageo alzó la vista hacia el cielo gris, escuchando una vez más el eco lejano de la voz divina. «Cuando llegue el momento, serás el primero en saberlo». «¿Cuándo llegará el momento?», repitió Josué, tratando de comprender el peso de las palabras de Ageo, mientras el pueblo permanecía en profundo silencio. El profeta permaneció inmóvil un instante, aún escuchando el eco de la voz divina en su corazón. Pero de repente parpadeó varias veces, como si algo distinto surgiera en su interior. Zorobabel notó el cambio de inmediato. «¿Ageo? ¿Qué pasó ahora?»
El profeta se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y respondió: «El Señor quiere enseñarnos algo antes de revelarnos el resto, algo muy serio, algo que nos concierne a todos». La gente, ya receptiva a los mensajes anteriores, se acercó. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos formaron un círculo alrededor de Ageo, esperando. «¿Qué quiere enseñarnos Dios?», preguntó una anciana con un pañuelo atado a la cabeza. Ageo cerró los ojos un instante y anunció: «Hoy Dios quiere hablar de pureza, quiere mostrarte por qué todo lo que hiciste antes no prosperó». Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Pureza? ¿Qué tiene que ver la pureza con nuestra cosecha? ¿Con nuestras casas destruidas? ¿Con las piedras del templo? Joshua respiró hondo. Tenía una idea de lo que se avecinaba. Entonces, Ageo extendió la mano y señaló a los trabajadores que sostenían herramientas, cuerdas, vigas y piedras. «Escucha lo que Dios me ha pedido que te pregunte». Luego citó palabras tan antiguas como la propia ley. «Si un sacerdote lleva comida sagrada en el borde de su vestimenta y ese borde toca otro alimento, ¿se santifica también ese alimento?». Los más versados en derecho respondieron de inmediato: «No, no se vuelve sagrado». Ageo 2:12. Entonces Ageo formuló otra pregunta: «¿Y si alguien que está impuro toca algo, acaso ese algo se vuelve impuro?». Los sacerdotes respondieron: «Sí, se vuelve impuro». Ageo 2:13. La gente empezó a comprender que no se trataba solo de reglas, se trataba de ellos mismos. Entonces el profeta declaró en voz alta: «Así es este pueblo ante Dios, así es toda obra de vuestras manos, todo lo que tocasteis quedó impuro». Ageo 2:14. Las palabras calaron hondo en los corazones de la gente como flechas. Una mujer se tapó la boca asustada. «Entonces, todo nuestro arduo trabajo, toda la cosecha perdida, todo el dinero que desapareció, ¿fue por esto?». Hagai asintió lentamente. Sí, tenían las manos ocupadas, pero el corazón estaba lejos. Intentaban construir sus vidas, pero Dios no podía bendecir lo que provenía de un corazón dividido. Un joven que llevaba una viga la dejó caer al suelo, conmocionado. Yo no sabía que mi corazón estaba tan lejos. Un hombre mayor, que siempre intentaba animar a los demás, comenzó a llorar. «Ageo, trabajé arduamente día y noche, pero nada prosperó. Era como si la tierra estuviera en mi contra». «No era la tierra», respondió el profeta con compasión. «Era un corazón sin tratar. Dios no quería castigarte, quería que te dieras cuenta de que algo andaba mal en tu interior». Joshua colocó su mano sobre su propio pecho. «Esto lo explica todo. Las sequías, las malas cosechas, las pérdidas, el desaliento». Zorobabel terminó: «Esto explica por qué nada se mantuvo firme. Lo intentamos, pero todo volvió a romperse». Ageo caminaba lentamente entre ellos, como un pastor que guía a sus ovejas heridas. Dios no se refiere a la suciedad de tus manos, sino a la suciedad de tu alma, el miedo, la desconfianza, el egoísmo, el abandono espiritual. Dios quiere limpiarte de eso, purificar tu ser interior. Antes de bendecir lo que haces, quiere restaurar tu esencia. Una mujer, con el rostro bañado en lágrimas, preguntó: «¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo purificamos nuestros corazones?». Ageo le puso la mano en el hombro. «Ustedes purifican sus corazones mediante la obediencia. Los corazones cambian cuando las personas deciden regresar a Dios. Cuando su casa sea edificada, verán un cambio en sus vidas». Los ancianos asintieron lentamente, comprendiendo finalmente lo que años de sufrimiento habían intentado mostrarles. «Entonces, ¿Dios no estaba en nuestra contra?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. «Nunca lo fue», respondió Ageo. «Él solo esperaba que comprendieras que la prosperidad sin Dios no existe, ni la cosecha sin su presencia, ni un futuro sin obediencia». Esas palabras enternecieron los corazones. La gente empezó a respirar con más facilidad. La vergüenza del pasado dio paso a una profunda comprensión. Fue duro, pero fue liberador.
Entonces Zorobabel se acercó a Ageo. Si él nos está enseñando todo esto, es porque algo más grande está por venir, ¿verdad? Ageo permaneció en silencio durante unos segundos. Miró al cielo, luego a la gente y después al templo, que aún se encontraba en las primeras etapas de reconstrucción. Intentar, respondió finalmente. Esta enseñanza no es el final, es el comienzo de algo más grande, mucho más grande. Joshua frunció el ceño, curioso e inquieto. Algo más grande, ¿como qué, Ageo? El profeta respiró hondo. Aún no lo sé todo, pero presiento que esta enseñanza sobre la pureza abre la puerta a un secreto mucho más profundo de lo que imaginas. Zorobabel se acercó un poco más. ¿Qué secreto es este? Ageo cerró los ojos, escuchando la suave voz de Dios que comenzaba a moverse de nuevo en su alma. Inhaló lentamente. Te lo diré cuando Dios me lo permita. Lo que Él está a punto de revelar no se trata solo de nosotros, se trata del futuro de la fe, de todas las naciones. Su corazón se aceleró mientras miraba a Ageo, con la expresión de alguien que al mismo tiempo lo temía y anhelaba escucharlo. La multitud se agolpó de nuevo. El aire parecía más denso, como si Jerusalén estuviera a punto de cruzar un umbral invisible entre lo que era y lo que sería. El polvo inmóvil sobre las piedras parecía observar. Incluso los pájaros parecían escuchar en silencio. Zorobabel respiró hondo. Ageo, si Dios está revelando algo tan grandioso, entonces nos mostrará el momento oportuno. ¿No es así? Ageo alzó lentamente el rostro, como si escuchara algo más allá de los sonidos de la tierra. Sí, ya ha empezado a demostrarlo, y ahora está fijando una fecha, un día concreto. La multitud se agitó. ¿Un día? ¿Un día marcado en el cielo? ¿Qué quiere decir esto? El profeta alzó la mano pidiendo silencio. Escuchen, esto es lo que dice el Señor. Consideren ahora el día que sigue, el día 24 del mes noveno. Ageo 2:18. Un hombre preguntó, Ageo, ¿es hoy el día? Intentar, respondió el profeta. Hoy es el día que Dios ha elegido. Hoy es el día que Él ha señalado. Los ancianos se abrazaron. Los más jóvenes se miraron entre sí confundidos. Entonces Joshua dio un paso al frente. ¿Y por qué Dios apartó este día? ¿Qué quiere anunciar? Ageo continuó. Porque hasta ahora la semilla era escasa. La vid no daba fruto. La higuera no florecía. Los granados y los olivos no producían. Ageo 2:19. La gente asintió lentamente. Conocían bien ese dolor. Intentar, dijo una mujer. Nuestra cosecha siempre fracasa. Siempre falta algo. Un joven añadió, trabajamos tan duro y casi nunca vemos resultados. Ageo respiró hondo y declaró, pero Dios dijo, desde hoy en adelante te bendeciré. Las palabras resonaron entre las ruinas. Un profundo silencio se apoderó de la gente. Un silencio que parecía llenar el aire de esperanza y reverencia. Zorobabel se llevó la mano a la cara, abrumado por la emoción. Así que, ¿hoy es el comienzo de algo nuevo? Intentar, respondió Ageo. Hoy es el día del cambio. Un anciano, con lágrimas en los ojos, levantó las manos. He vivido lo suficiente para ver caer Jerusalén, dijo con voz débil, y ahora vivo para ver a Dios resucitarnos. Un murmullo de emoción recorrió a todo el mundo. Una mujer que lo había perdido todo en el exilio apretó la mano de su hijo. ¿Significa eso que, a partir de hoy, Dios volverá a cuidarnos? Haggai asintió. Sí, dice que, a partir de hoy, la bendición comienza a regresar. Aunque todavía no lo veas todo con tus ojos, Dios ya ha liberado en el cielo lo que aún no se ha manifestado en la tierra. Joshua se secó las lágrimas con el antebrazo. Ageo, esto es más de lo que esperábamos oír. Después de tantos años, por fin dijo que nos bendecirá de nuevo. Zorobabel puso su mano sobre el hombro del sumo sacerdote. Josué, todo está cambiando. Lo que Dios está diciendo hoy, lo cambia todo. La gente comenzó a abrazarse, a llorar y a sonreír. Se respiraba una auténtica esperanza.
Hubo renovación, hubo alivio. Incluso los niños percibieron que algo era diferente y corrieron por los jardines, riendo por primera vez en mucho tiempo. Pero Ageo permaneció de pie, serio, observando todo. Algo en su interior no se movía con facilidad. Era como si hubiera recibido una noticia difícil y aún no supiera cómo decirla. Zorobabel se dio cuenta. Ageo, ¿por qué estás tan serio? ¿No estás contento con lo que Dios dijo? El profeta respiró hondo. Sí, pero también escuché algo más. Los ojos de Joshua se abrieron de par en par. ¿Algo más? ¿Qué has oído? Ageo vaciló. Contempló las piedras del templo. Miró a la gente sonriendo. Miró al cielo gris. Y él dijo, Dios aún tiene un último mensaje. Uno que casi dudé en pronunciar. La multitud guardó silencio. Zorobabel dio un paso al frente. Ageo, ¿qué dijo Dios ahora? El profeta cerró los ojos un instante, sintiendo un peso diferente, un peso que parecía tocar no solo a Jerusalén, sino el destino de todas las generaciones. Abrió los ojos lentamente. Voy a decirlo, pero preparen sus corazones. Esta última palabra es diferente a todas las demás. ¿Diferente a todos los demás?, repitió Josué, acercándose a Ageo con una mirada seria y preocupada. La gente, que segundos antes había celebrado la promesa de la bendición, guardaba silencio de nuevo. La alegría seguía presente, pero mezclada con un nuevo sentimiento, la expectación. Una expectación que parecía rozar el futuro, lo invisible, aquello que aún no se podía comprender. Ageo respiró hondo. Sabía que el mensaje que estaba por venir no era ordinario. Zorobabel dio un paso al frente, con la postura firme de un líder, pero con ojos inquietos. Ageo, habla. Si Dios ha hablado, debemos escuchar. El profeta alzó el rostro, sintiendo de nuevo la presencia divina envolviendo su espíritu. El viento sopló, levantando polvo y haciendo ondear las ropas de los hombres como banderas silenciosas. Zorobabel, Dios te habló directamente. Los ojos del gobernador se abrieron de par en par. ¿Conmigo? Joshua lo miró, tan sorprendido como la gente. Intentar, dijo Ageo con voz firme y profunda. El Señor te ha enviado un mensaje personal, un mensaje sobre tu destino. La multitud contuvo la respiración. El profeta continuó. Así dice el Señor, haré temblar los cielos y la tierra. Ageo 2:21. La gente murmuraba. ¿Otro shock? ¿Lo mismo que dijo antes? ¿Tiene esto algo que ver con el deseo de las naciones? Ageo levantó la mano, pidiendo silencio, y añadió, derribaré tronos, destruiré el poder de los reinos de las naciones. Zorobabel frunció el ceño. ¿Es esto una guerra? ¿Está Dios hablando de una gran caída de reyes? Hagai asintió. Sí, está diciendo que el poder humano no prevalecerá contra lo que él está preparando. Joshua se puso tenso. Ageo, eso da miedo. ¿De qué está hablando Dios? El profeta no respondió. Simplemente continuó. Entonces el Señor dijo, aquel día te tomaré, Zorobabel, y te convertiré en un anillo de sello. Ageo 2:23. La multitud estalló en asombro. ¿Un anillo de sello? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios habría elegido a Zorobabel? Zorobabel permaneció inmóvil, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Ageo, un anillo de sello es... Joshua completó la frase. Es un símbolo de autoridad. Es el instrumento con el que un rey sella las leyes, dicta decretos, firma órdenes. Es un signo de realeza, Ageo. Realeza. La multitud murmuraba ahora más fuerte. ¿Realeza? Pero Zorobabel no es rey. Él es el gobernador, simplemente el gobernador. Ageo respiró hondo. Zorobabel no es rey, pero es descendiente directo de David. Un silencio sepulcral se apoderó de todos. Los ancianos se miraron unos a otros con asombro. Un descendiente de David. Esto significaría que tu linaje está relacionado con viejas promesas. Zorobabel se tapó la cara con las manos, atónito. Ageo,
¿De verdad dijo Dios eso? ¿Acaso quiere usarme como un anillo de sello? Intentar, respondió el profeta. Tú eres el elegido. Dios dijo, yo te he elegido. Josué puso su mano sobre el hombro de Zorobabel. Amigo mío, esto es enorme. Es más grande que tu cargo, más grande que Jerusalén, más grande que esta generación. ¿Más grande? ¿Cuánto más grande?, preguntó Zorobabel, sintiendo que su respiración se aceleraba. Ageo permaneció en silencio durante unos instantes. Sabía que ahora pisaba tierra sagrada, palabras que tocaban la estirpe de la promesa, palabras que abarcaban siglos. Zorobabel, comenzó Ageo, hablando con solemnidad y calma. Cuando Dios llama a alguien anillo de sello, está vinculando a esa persona con la promesa del Mesías, el hijo de David, que vendrá a restaurar todas las cosas. Toda la multitud contuvo la respiración. Joshua no pudo contener su emoción. Así pues, el linaje continúa vivo. La promesa sigue vigente. Dios no ha olvidado el pacto con David. Un anciano cayó de rodillas, llorando. Pensé que todo había terminado cuando cayó Jerusalén, cuando fuimos llevados cautivos. Pensé que Dios había incumplido su promesa. Ageo se le acercó. Nada puede anular la promesa de Dios, ni el exilio, ni las ruinas, ni la distancia. Dios prometió, y Él cumple. Zorobabel temblaba. ¿Estás diciendo que yo estoy conectado con el Mesías? Haggai asintió lentamente. Tu nombre estará en la lista. Tu linaje continúa el plan divino. Dios te ha elegido para mantener vivo el linaje hasta la llegada del que ha de venir. La gente comenzó a llorar, algunos de alegría, otros de miedo. Una mujer dijo, así que todo lo que estamos experimentando forma parte de algo mucho más grande. Ageo lo confirmó. Sí, cada piedra colocada, cada lágrima derramada, cada plegaria ofrecida, todo forma parte de la historia que conducirá al deseado de las naciones. Zorobabel respiró hondo, tratando de asimilar la magnitud de la revelación. Ageo, ¿qué significa esto para mí ahora? ¿Qué debo hacer? El profeta colocó solemnemente su mano sobre su hombro. Significa que tu responsabilidad es mayor de lo que crees. Dios está sellando tu vida de una manera que perdurará por generaciones. Entonces Josué habló. Ageo, si esto es cierto, entonces nos estamos acercando al meollo de la cuestión, al secreto oculto desde el principio. ¿No es así? Ageo sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Miró a Zorobabel, luego a Josué, luego para el pueblo. Y él respondió en voz baja, pero cargada de misterio. Sí, si Zorobabel está relacionado con el Mesías, entonces el secreto oculto está a punto de alcanzar su punto culminante. Josué se acercó aún más. Ageo, ¿y cuál es este punto final? El profeta respiró hondo, cerrando los ojos por un breve instante. Te lo diré, pero no ahora. Dios aún está preparando el momento oportuno. Lo que está por venir es demasiado grandioso para ser revelado de golpe, demasiado grande para revelarlo todo de una vez, repitió Josué, mirando a Ageo con los ojos muy abiertos, intuyendo que detrás de todo aquello había algo muy antiguo, muy profundo, mucho más grande. La gente se acercó de nuevo. La noche comenzaba a caer sobre Jerusalén, tiñendo las ruinas de un tono rojizo, como brasas esparcidas por el suelo. Los trabajadores dejaron sus herramientas, los niños dejaron de correr, los ancianos se apoyaron en sus bastones. Todos esperaron. Ageo respiró hondo y caminó unos pasos hacia el centro. El polvo se levantó bajo sus pies, pero su voz salió firme. Lo que Dios está haciendo aquí no empezó hoy, ni tampoco cuando regresaste del exilio. Empezó hace siglos, y ahora es el momento de recordarlo. Zorobabel se acercó. ¿Recuerdas que? Ageo miró al cielo, como quien ve más allá del horizonte físico. Las palabras de los antiguos profetas, Jeremías, Isaías, las promesas que Dios nos dio mucho antes de que Babilonia nos llevara cautivos. Un murmullo se extendió entre la gente. ¿Jeremías? ¿Isaías?
¿Antiguas profecías? Haggai asintió. Sí, todo lo que dijeron está relacionado con lo que estamos viviendo ahora. Joshua frunció el ceño, tratando de comprender. Ageo, ¿qué tiene que ver Jeremías con el templo que estamos reconstruyendo? El profeta respondió con calma. Jeremías anunció que el exilio duraría 70 años y terminó tal como Dios lo había dicho. Pero también habló de un nuevo pacto, un pacto escrito no en tablas, sino en el corazón. La gente guardó silencio. Una mujer preguntó, ¿una nueva alianza? ¿Qué significa eso? Ageo respiró hondo. Esto significa que Dios ya había planeado restaurarte desde dentro, antes de restaurar el templo desde fuera. A algunas personas se les llenaron los ojos de lágrimas. Entonces Zorobabel preguntó, ¿y Isaías, Ageo, también está relacionado con esto? El profeta sonrió con dulzura. Isaías vio algo aún mayor. Vio a un siervo, un elegido, alguien enviado por Dios para traer luz a las naciones. Dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Habló de un niño que nacería, un hijo que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La gente comenzó a murmurar asombrada. El príncipe de la paz, el siervo sufriente, el hijo, todo esto apunta a alguien. Joshua respiró hondo. Ageo, ¿estás diciendo que las promesas de Isaías están relacionadas con lo que Dios está revelando aquí hoy? Intentar, respondió el profeta. Isaías vislumbró la gloria futura. Jeremías vio la renovación del corazón. Y nosotros vivimos en el momento en que todo comienza a alinearse. Zorobabel se llevó la mano al pecho. Entonces, reconstruir el templo no se trata solo de reconstruir un edificio. Ageo negó con la cabeza. No, se trata de ser parte de una historia que comenzó mucho antes de que nacieras. Una historia que Dios ha estado escribiendo desde Abraham, David, y ahora continúa contigo. Un anciano, visiblemente conmovido, murmuró, así que no solo estamos levantando piedras, estamos levantando una promesa. Intentar, respondió Ageo, y esta promesa es mucho mayor que el período posterior al exilio. La gente comenzó a llorar en silencio. Algunos se arrodillaron, otros levantaron la mano. Todos sintieron algo poderoso, como si palabras de hace siglos volvieran a respirar. Ageo alzó la voz, más fuerte. ¿Crees que la mayor gloria provendrá solo de lo que los ojos pueden ver? No, provendrá de lo que Dios prometió desde el principio. No solo estás reconstruyendo el pasado, estás allanando el camino para el futuro. Joshua cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Ageo, entonces, ¿todo esto que estamos viviendo forma parte de un antiguo enigma? Intentar, respondió el profeta, y ahora estás viendo piezas que antes estaban ocultas. Entonces Zorobabel preguntó, ¿pero cuál es la pieza clave? ¿La pieza que falta? ¿La que lo une todo? Ageo permaneció inmóvil. Su silencio lo decía todo. Sintió el Espíritu de Dios dentro de él con más fuerza que antes, como si una puerta invisible se abriera dentro del corazón, pero la visión seguía siendo borrosa. Todavía no había llegado el momento. Una joven se acercó con lágrimas en los ojos. Ageo, si todo esto apunta a algo tan grandioso, entonces, ¿cuál es la esencia de esta promesa? ¿Quién está en el centro de todo? El profeta cerró los ojos, respiró hondo y dijo, en voz baja, pero llena de misterio, todavía no puedo decirlo, pero sí puedo confirmar una cosa. Abrió lentamente los ojos, contemplando a toda la gente. Falta una última pieza, la más importante de todas. Zorobabel dio un paso adelante. ¿Y cuándo revelarás esta pieza, Ageo? El profeta respondió, cuando Dios diga que ha llegado el momento, y cuando llegue, nada volverá a ser igual. ¿Nada volverá a ser igual?, repitió Zorobabel, con la voz quebrada por la emoción, dando 2 pasos hacia Ageo. Toda la multitud, dispersa por los terrenos del templo,
dejó de trabajar. Los martillos parecían flotar en el aire. Manos cubiertas de polvo permanecían suspendidas en el aire. Un silencio inexplicable se apoderó de Jerusalén. Era como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar lo que estaba por venir. Ageo miró a su alrededor. Lo vio todo. Vi el brillo tímido en los ojos de los niños. Pude ver el sudor que corría por los rostros de los jóvenes que cargaban piedras. Vi renacer la fe en los corazones de los ancianos. Vi las manos temblorosas de las mujeres que sostenían herramientas que tal vez nunca antes habían usado. Y sintió algo profundo. El momento se acercaba. Joshua se acercó a él con semblante serio. Ageo, dijiste que falta una pieza, la pieza principal. Es hora de revelarla. El profeta no respondió de inmediato. Observó el templo en construcción, pequeño, sencillo, sin oro, sin las grandiosas columnas del pasado. Pero allí había algo que los ojos no podían ver, un resplandor invisible, una promesa viva. Josué, el pueblo está listo, dijo Ageo finalmente. Sufrieron hambre, sequía y vergüenza. Despertaron, fueron confrontados y purificados. Ahora trabajan con corazones humildes, y Dios ve cada lágrima, cada esfuerzo, cada piedra colocada. Zorobabel se acercó a ellos dos. Entonces, ¿ha llegado el momento? Ageo respiró hondo. El Espíritu de Dios se movía dentro de él como un fuego suave, pero constante. Era como si las palabras estuvieran atrapadas, esperando el permiso exacto del cielo para ser pronunciadas. El profeta caminó hasta el centro de la obra, donde aún se clasificaban montones de piedras. Reunió a todos a su alrededor. La gente dejó todo y se acercó. «Pueblo de Jerusalén», comenzó con voz firme, «no te imaginas cuánto ha estado el cielo observando cada uno de tus pasos. Dios no solo mira lo que haces con tus manos, sino también lo que llevas en tu corazón». Una mujer con el rostro cubierto de polvo comentó, «Solo queremos obedecer, Ageo. Queremos volver a ver a Dios con nosotros». Haggai asintió. «Y Él está ahí, desde el primer día que decidiste volver a Él». Los ancianos intercambiaron miradas cargadas de emoción. Ageo continuó, «Los vi a todos despertarse antes del amanecer, a pesar del cansancio, para venir a trabajar aquí. He visto familias enteras llorando al recordar el templo de Salomón. Vi a jóvenes tratando de comprender por qué todo era tan difícil. Y vi a ancianos doblando las rodillas, pidiendo fuerzas para cargar una piedra más. La gente se conmovió. Algunos lloraron abiertamente. Entonces Zorobabel dijo, «Ageo, no nos hagas esperar más. Si Dios quiere revelarnos algo, queremos oírlo». El profeta alzó la mano, pidiendo calma. ¿Recuerdan lo que dijo Jeremías? ¿Lo que anunció Isaías? ¿Recuerdan que Dios prometió luz para las naciones, un siervo que traería la salvación, un hijo que llevaría el gobierno sobre sus hombros? La gente murmuró en señal de aprobación. «Sí, lo recordamos, el príncipe de la paz, el siervo sufriente». Ageo respiró hondo, sintiendo cómo se intensificaba la presencia divina. Estas palabras no son solo poesía antigua, son la esencia de todo lo que Dios está haciendo aquí. Cada piedra que colocas en este templo proclama que la promesa sigue viva. Joshua dio un paso al frente. «Ageo, todo apunta al Mesías, ¿verdad?» Ageo cerró los ojos por un breve instante, no por cansancio, sino por reverencia. «Sí, todo apunta a Él. Todas las profecías apuntan a Él. Este templo, esta obra, todo esto prepara el camino para algo que cambiará la historia de la humanidad». La gente guardó absoluto silencio. Una joven temblando preguntó, «Ageo, ¿este secreto trata sobre cuándo vendrá o sobre quién será?» El profeta la miró con ternura. «Se trata de lo que Él traerá cuando venga». Entonces Zorobabel alzó la voz, embargado por la emoción. «Ageo, siempre dijiste que el secreto era demasiado grande para ser revelado antes, que había estado oculto durante siglos, que abarcaba generaciones, que involucraba a todas las naciones. Ahora dices que el momento se acerca». Ageo lo miró fijamente.
Sí, Zorobabel, el secreto está casi listo para ser revelado. Lo siento dentro de mí como un fuego contenido, esperando la orden final del mismo Dios. Joshua se acercó aún más. Dime, Ageo, ¿ha llegado el momento? El profeta respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. La noche se estaba volviendo demasiado silenciosa. El aire parecía suspendido. Incluso los niños se detuvieron. Ageo sintió como si todo el cielo lo estuviera mirando desde arriba. Luego, con voz baja pero firme, dijo: «Siento que estamos al borde de escuchar el secreto que los profetas anhelaban ver, al borde del anuncio más importante desde Abraham, al borde de la revelación, del centro de la redención». Zorobabel casi susurró: «Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto, Ageo?». El profeta respiró lentamente. El espíritu ardía dentro de él. La palabra la tenía en la punta de la lengua, pero aún no había llegado el momento. Levantó la mano con lágrimas en los ojos y dijo: «Te lo diré, en el momento oportuno. La próxima palabra que Dios me envíe lo cambiará todo». «¿La próxima palabra lo cambiará todo?», repitió Zorobabel, sintiendo que su corazón se aceleraba como nunca antes. La gente se acercó lentamente, formando un círculo alrededor de Ageo. La noche era tranquila, iluminada solo por el tenue resplandor de la luna que se reflejaba en las piedras recién colocadas del templo. La estructura, aunque sencilla, por fin estaba en pie. El templo volvía a la vida, y con él, la esperanza de toda la nación también revivía. Joshua se cruzó de brazos intentando contener la respiración. «Ageo, el pueblo está listo. Nosotros estamos listos. Dios ya ha hablado de pureza, de gloria, de promesa, de futuro. ¿Cuál es el secreto?». Ageo miró a su alrededor. Por primera vez desde su regreso del exilio, vio al pueblo unido, fuerte, con corazones puros y espíritus despiertos, y sintió en su interior el toque de la presencia divina, suave, pero a la vez abrumadora. El profeta dio 2 pasos hacia adelante y colocó su mano sobre el muro recién erigido del templo. Luego se volvió hacia la gente. El secreto se ocultaba en las señales, y todos habéis oído hablar de estas señales, el deseo de todas las naciones, la mayor gloria, el anillo de sello. La gente murmuraba, se conmovía. Zorobabel entrecerró los ojos. «Ageo, ¿está todo esto relacionado con el Mesías?». El profeta respiró hondo, como quien abre una puerta antigua que nunca debería haberse forzado a abrir, pero que ahora, por fin, puede abrirse. «Sí, todo apunta a él. El deseo de todas las naciones es el Mesías. La mayor gloria del nuevo templo es el Mesías. El anillo de sello transmitido a través del linaje de David llegará al Mesías». Los ancianos comenzaron a llorar. Las mujeres sujetaban las manos de los niños. Los jóvenes se miraron unos a otros con asombro. «Entonces», dijo una anciana con voz temblorosa, «no nos limitamos a reconstruir un templo. ¿Estamos preparando el camino para el Salvador?». Haggai asintió. «Sí, exacto. Este templo es el escenario de la promesa. No será como el de Salomón por fuera, pero será más grande por dentro, porque un día el Mesías mismo estará aquí». Joshua dio un paso al frente, abrumado por la emoción. «Ageo, ¿significa esto que nuestras lágrimas en el exilio, nuestra vergüenza, nuestra lucha, formaban parte del plan?». Ageo respondió con una voz llena de amor. «Sí, nada fue en vano, ni un solo día de hambre, ni un solo ladrillo roto, ni una sola lágrima derramada en Babilonia. Dios lo estaba orquestando todo para este momento, para que el mundo estuviera preparado para la venida de aquel que cambiará toda la historia». La gente cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones, otros simplemente miraron al cielo, comprendiendo por primera vez que su dolor tenía un propósito. «Entonces, ¿la mayor gloria es él?», preguntó un niño, agarrando la mano de su madre. Ageo sonrió con ternura. «Sí, hijo mío, la mayor gloria es el Mesías. Él vendrá, él traerá la verdadera paz. Él será luz para todas las naciones».
Zorobabel se puso la mano en el pecho. Y yo formo parte de esto. Mi linaje continúa hasta él. Sí, Zorobabel, formas parte del linaje que Dios eligió. Eres la señal de que la promesa perdura. Llevas el anillo de la esperanza que perdurará por generaciones. Joshua se secó los ojos. Ageo, ahora lo entendemos. Todo encaja. Pero ¿por qué Dios reveló esto hasta ahora? El profeta miró hacia el templo. Porque ahora estás listo. Dios esperó a que los corazones de la gente se purificaran, despertaran y se alinearan. Solo entonces se podría revelar el secreto. Un profundo silencio se apoderó de todos. Ageo levantó las manos. Escuchen, este templo anuncia el futuro. Un día el Mesías vendrá, caminará sobre esta tierra, traerá luz a quienes están en tinieblas, sanará, liberará y establecerá un reino que no tendrá fin. Las lágrimas caían como lluvia. Así que la esperanza no acabó en el exilio, murmuró una mujer. Nunca terminó, respondió Ageo. Ella se escondía, esperando el momento adecuado. Un viento diferente soplaba sobre Jerusalén, un viento cálido y suave, lleno de vida. Era como si el cielo mismo pasara junto a ellos, tocándolos a cada uno. Zorobabel respiró hondo y preguntó: Ageo, ahora que conocemos el secreto, ¿qué hacemos? El profeta bajó lentamente las manos y sonrió, una sonrisa sencilla, pero llena de conciencia espiritual. Persevera, ora, enseña a tus hijos, guarda estas palabras y espera, porque el Mesías vendrá, y cuando Él venga, la redención será completa. El pueblo se puso de pie, transformado. Algo profundo había cambiado en su interior. Pero Ageo no terminó. Se volvió hacia Josué y Zorobabel y les dijo con voz más baja pero más intensa: «Pero presten atención». Ambos se acercaron el uno al otro. «Sí, Ageo». El profeta contempló el horizonte oscuro, como si viera algo que nadie más podía ver. Lo que Dios ha revelado hoy aún no lo es todo. El cumplimiento total de esta promesa será aún más sorprendente de lo que imaginas. Joshua entrecerró los ojos. Más sorprendente aún. ¿En qué sentido, Ageo? Ageo respiró hondo, sintiendo el Espíritu de Dios arder dentro de él como fuego. Cuando todo se cumpla, verás que Dios estaba preparando algo tan grandioso que ni siquiera los antiguos profetas pudieron comprenderlo completamente. El viento que sopló sobre Jerusalén en los días de Ageo todavía parece trascender los siglos y tocar nuestros corazones hoy. La historia de esas personas cansadas, heridas, avergonzadas y confundidas no es solo un recuerdo lejano, sino un espejo que refleja el viaje de toda persona que busca empezar de nuevo. Ageo no fue un gran rey, no era un guerrero famoso, no realizó grandes hazañas ante los ojos de los hombres, pero hizo algo que cambió el destino. Él oyó la voz de Dios y no tuvo miedo de repetirlo, incluso cuando la gente no estaba preparada. Su mensaje ha resistido el paso del tiempo porque habla de lo que cada uno de nosotros experimenta: miedo, duda, cansancio, arrepentimiento y esperanza. Hoy, al recordar todo lo que sucedió en aquellos días, hemos aprendido valiosas lecciones. Obediencia. El pueblo solo empezó a prosperar cuando decidió obedecer, incluso sin entenderlo todo. Fe. Reconstruyeron el templo cuando carecían de fuerza, recursos y gloria. Dios honró su fe. Coraje. Se enfrentaron a recuerdos dolorosos, viejos enemigos y profundos traumas, pero siguieron adelante. Arrepentimiento. Reconocieron que se habían apartado de Dios, que sus manos estaban impuras y regresaron con un corazón renovado. Esperanza. Descubrieron que la promesa de Dios nunca muere, puede que tarde, pero nunca falla. Confianza. El Mesías venía, y así fue. Siglos después, Cristo pasó por la misma tierra para la que Ageo había preparado el camino. La mayor lección de Ageo no se encuentra en las piedras, ni en los muros, ni en las medidas del templo. La lección más importante es esta: antes de reconstruir el lugar físico,
Dios quería reconstruir los corazones de la gente, y hoy Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. Así como Jerusalén tenía ruinas que necesitaban ser restauradas, muchas personas tienen ruinas dentro de sus almas. Viejos miedos, una culpa agobiante, debilidades ocultas, sueños rotos, cansancio acumulado durante toda una vida. El llamado de Ageo resuena hasta nosotros. Coraje, estoy contigo. A partir de hoy te bendeciré. Y la promesa sigue viva. El templo estaba hecho de piedras, pero hoy cada persona es un templo viviente. Cada corazón es un altar. Cada vida es una estructura que Dios desea restaurar. El reto es el mismo, para volver a poner a Dios en el centro. No en los restos del tiempo, sino al principio de todo. Porque cuando Dios está en el centro, el vacío se llena. Cuando Él habla, el alma florece. Cuando Él actúa, incluso lo imposible se convierte en un camino. La historia de Ageo terminó hace siglos, pero el llamado continúa. Reconstruir, tiempos, cumplir, confiar, creía. El Dios que levantó a un pueblo cansado, que restauró una ciudad destruida y que preparó el camino para el Mesías, es el mismo Dios que hoy extiende su mano y dice: déjame reconstruir tu vida también. Que todo aquel que escuche esta historia encuentre la fuerza para levantarse de nuevo, porque Dios no ha cambiado y sus promesas permanecen tan vivas como en tiempos de Ageo. Si esta historia te ha conmovido, aparecerán en tu pantalla otros 2 vídeos con personajes bíblicos que también vivieron momentos cruciales con Dios. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Y que el mismo Dios que restauró Jerusalén despertó a un pueblo desanimado y preparó el camino para el Mesías a través de Ageo, restaure también vuestros corazones. Porque a veces la mayor renovación llega después del arrepentimiento y la mayor gloria después de las ruinas.